Lleva mucho tiempo viviendo clandestino prácticamente. ¿Cómo es vivir en esas condiciones? Mire, yo tengo 38 años de edad. 28 años fui pobre y me transporté en buses. De esos últimos 10 años que restan, 5 años he estado en la clandestinidad y los otros 5 años los dediqué todos los fines de semana al servicio del pueblo. Yo he sido un hombre que me considero feliz. Siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida, porque yo pienso que los momentos difíciles siempre aportan la experiencia, y es lo más grande que pueda tener una persona en la vida, su experiencia. El 3 de diciembre de 1993, más de 20.000 personas caminaron junto al ataúd del entonces más grande narcotraficante de la humanidad. El país hace solo meses no paraba de escuchar explosiones, pero ahora estas personas lloraban y sentían con dolor su muerte. ¿Por qué? Si Escobar era la imagen más grande del narcotráfico y el terrorismo, y era sinónimo de destrucción y crimen, ¿por qué al mismo tiempo tanta gente sufría por su partida? ¿Qué había detrás de la imagen de Pablo Escobar? Pablo era una persona de mucho carisma, la gente lo quería y lo respetaba mucho, y tenía una cosa que le falta a mucha de la gente en Colombia, que es la palabra. Pablo lo que le decía a usted con la boca, se lo cumplía como si fuera una escritura. La determinación y la disciplina fue lo que llevó a Escobar a ser el jefe de la mafia. Desafortunadamente, utilizó sus cualidades para el mal, pero es un ejemplo de lo que alguien con esfuerzo y objetivos claros puede lograr. Ya él se imaginó todo el proceso de producción, distribución y consumo. Escobar trabajaba sin descanso y planeaba todo perfectamente. Él, junto a su primo Gustavo Gaviria, fundaron y comenzaron el Cártel de Medellín. Pablo y Gustavo se complementaban y eran muy productivos. Trabajaban hasta 24 horas para cumplir sus objetivos. Las cosas fueron tantas que usted había arrancado con 5 kilos. Y con Pablo en 3 años, hermano, ya eran 600, 700, 800 mil. Y Pablo buscaba hombre, que hay que buscar otra ruta porque esta no está funcionando. Entonces Pablo Pan se imaginaba una cosa, imaginaba la otra, cogía los mapas y era... Me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad del municipio de Envigado, porque en esos lugares he conseguido lo más lindo y lo más preciado que tengo en mi vida. Mi esposa, mis amigos, mis compañeros de oficina y de trabajo, porque es gente que pertenece al municipio de Envigado. Gracias al gran ingenio del patrón, las maneras de pasar la droga a otros países eran pan comido para el Cártel de Medellín. Su hijo, Juan Pablo, cuenta que en una de las primeras rutas se impregnaban jeans con cocaína y lograban entrar a Estados Unidos como material de importación. Una vez del otro lado, la coca se extraía de los jeans con una ducha. La DEA descubrió esta estrategia tiempo después, pero la astucia de Pablo fue aún más allá. Y mi padre dijo que iba a continuar con la ruta, entonces le decían que estaba loco. Lo que pasó fue que terminaron impregnando las cajas de los jeans con cocaína. Y la DEA no prestaba atención a las cajas y las tiraba a la basura, y eran las que justamente llevaban la cocaína. Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo. Yo lo respetaba y lo admiraba, porque es el único hombre en mi vida que ya estamos acorralados, que nos van a dar de baja, y lo he mirado a los ojos y no tiene miedo, tiene una sonrisa en sus labios, le fascinaba el peligro. Otro atributo que llevó a Escobar a ser el patrón fue su tranquilidad y frialdad. Era una cosa media. Pablo Escobar Gaviria le decían, se acaba de ganar $60 millones, y él no empezaba a bailar en una pata y a tirar voladores y a hacer tiros al aire. Ah, muy bien, organicen eso con el contable y listo. Su falta de emociones, sumada a la obsesión con sus metas, lo convertía en un monstruo. Era alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograr su cometido. Llegaban y le decían, mire, acaban de matar a Pinina. Uy, no jodas. ¿Cómo así? ¿Cómo fue esto? Vamos a investigar y ya. Pues no era que se tiraba al suelo y empezaba a llorar así como en la serie, lo muestra, no. Si el señor ministro sabía que Pablo Escobar era el fundador del MAS, ¿por qué no se lo había dicho al país antes? ¿Por qué lo dijo cuando se sintió acorralado por las pruebas que presentó mi compañero en la Cámara del Congreso? La hacienda Nápoles contaba con una sorprendente extensión de 1.600 hectáreas, aproximadamente 36 veces el tamaño de la Ciudad del Vaticano o 5 Central Parks de Nueva York.
Escobar importó cerca de 1.500 animales, entre ellos varias especies exóticas que llegaban por primera vez a Colombia e incluso eran raras alrededor del mundo. Las lolas negras. Esas lolas negras eran las únicas lolas negras en cautiverio que había en el mundo y costaron $50.000 el par. Nápoles era el lugar de intimidad y paz de Escobar. Era su lugar seguro y alejado de todo, con varios anillos de control a kilómetros. Así como de lunes a viernes se trabajaba sin fin, todos los sábados y domingos eran destinados, sin falta, a la recreación y a la fiesta. Todos los socios, trabajadores, amigos, allegados y familiares de Pablo eran invitados. Pablo me decía, vaya con todas sus amigas, mamá, que yo sé que usted no está aliviada y contenta, sino cuando está con las maestras. Pablo llegaba a Nápoles y Pablo era otro. Pablo no te hablaba de absolutamente nada. Pablo era feliz mirando los animales, Pablo era feliz recorriendo Nápoles, viendo los árboles. Una revista nacional calcula su fortuna en $5.000 millones. ¿Es esto cierto? Eso parece una cifra de esas que se ven solamente en los cuentos de las 1001 noches. Escobar llegó a controlar el 80% del flujo mundial de cocaína. Gran parte de su fortuna la destinó a la adquisición de bienes y propiedades. Se estima que invirtió alrededor de $63 millones en la construcción de la hacienda Nápoles, donde tenía todos los juguetes de la época. Pero su prioridad siempre fue reinvertir en su negocio para que siguiera próspero. Otra gran parte de su fortuna se iba en el pago generoso a sus trabajadores. Los mafiosos se preocupaban por tener las mujeres más lindas, los diamantes más grandes, las fincas con piscinas más bonitas, los mejores aviones. Y Pablo Escobar se preocupaba también por eso, pero sacaba una parte importante del dinero para comprar armas. Él armó todas las comunas de Medellín, los sicarios, que era la base de él. Escobar a veces incluso pagaba de más, garantizándole esto lealtad. Y uno pensaba que cuando llegaban de Pablo Escobar lo encontraba lleno de cadenas de oro, diamantes por todas partes, sillas de oro, no señor. Una humildad total, un relojito así de correíta, cartiercito sí, normal. Pedíamos pollo asado que come todo el mundo acá, él mismo cogía con la mano y le daba uno primero y después comía él. Era un hombre exageradamente generoso y siempre pagaba correctamente. Era un hombre correcto dentro de la mafia. Escobar desde el inicio implementó una táctica audaz para deshacerse del primer y más asfixiante enemigo de cualquier criminal, las autoridades. Él sabía que incluso el policía más honesto y correcto podía ser tentado por la oferta adecuada. Sabía que todos tienen un precio. Pablo gastó millones de dólares en sobornos a las autoridades, pues nada mejor para un mafioso que tener a jueces y policías de su lado. Aquellos que no recibían su soborno eran asesinados. Y su primera demostración fue con los 2 agentes del DAS que lo arrestaron por primera vez. Y el patrón era una persona demasiado sencilla, demasiado humilde, y entonces se acercaba mucho a nosotros los sicarios. Es que el espíritu de él era tan fuerte que nos cobijaba. A nosotros nos motivaba servirle a Pablo Escobar, porque más que el dinero que él nos daba, cuando él le daba una palmada en la espalda, un abrazo por un operativo bien fuerte, y mirarlo sonreír, eso era un espectáculo. Es injusto que unas personas que cometieron un delito en el país sean juzgadas en otro y condenadas a penas que ni siquiera existen en Colombia. Luego de conseguir enorme poder económico, la ambición insaciable de Pablo lo llevó a fijarse en un nuevo objetivo: el poder político. Les quiero decir que con el apoyo de todos ustedes aplastaremos los títeres y los muñecos políticos de trapo que fabrica la oligarquía colombiana. Ingresar en este mundo traía consigo beneficios que el narco ansiaba. Desde adentro podía influir para abolir la extradición a narcotraficantes, manipular otras leyes a su favor y obtener inmunidad parlamentaria. Yo quiero, para no ser muy extenso en el uso de mi palabra, pedir a todos ustedes, en nombre de la ciudadanía, de la soberanía y de los derechos humanos, ayuda para combatir el tratado de extradición. En 1980, comenzó a trabajar en su partido político. En 1982, logró entrar al Congreso y de inmediato se le garantizó inmunidad parlamentaria. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabuloso capital?
En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Entrar a la política no es ningún juego, por lo que, como era de esperarse, los orígenes verdaderos del capo no tardaron en ser revelados. El señor ministro de Justicia, a la que su nombre, dijo que usted tenía varios procesos pendientes en los Estados Unidos. Precisamente en estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además soy un visitante asiduo de esa nación. Entonces les quiero demostrar con este pasaporte que el señor ministro de Justicia está faltando a la verdad por segunda vez. En los días siguientes, la Embajada de Estados Unidos le cancela la visa a Escobar, y el periódico El Espectador saca a la luz evidencia para ayudar al ministro Lara Bonilla en su confrontación con Escobar. Archivos del reportaje de la primera caída del capo, su primer arresto. El mundo había comenzado a darse cuenta de quién era realmente Pablo Escobar, de dónde salían sus riquezas y cuáles eran sus verdaderas intenciones. El patrón salió de la política tan rápido como entró, y sin saber, había cometido su peor error. Bueno, yo había tomado la determinación de no participar más en política y por consiguiente la no asistencia mía a la Cámara de Representantes. Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad, pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas sin tener ninguna participación en ella. Creo que ahí Pablo Escobar siente, en el momento en que le quitan la investidura, que lo sacan del Congreso y le toca volverse un hombre clandestino, que se vuelve es una pelea casi que personal entre él y las élites políticas colombianas. A las 7:30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. La razón por la que un narcotraficante como Escobar logró entrar al Congreso de la República Colombiana fue por sus años de campaña política, por sus contactos y figuras influyentes interesadas en su dinero y, en definitiva, por sus obras sociales. Nada ha cambiado. Todo sigue igual. La lucha del pueblo, la guerra del poderoso contra el débil, la persecución irresponsable e inhumana contra los enteros ambulantes. Las masas apoyaron su candidatura para la Cámara en agradecimiento a su supuesto amor por los desprotegidos. Escobar regaló más de 300 casas a personas que vivían en pobreza extrema en Medellín. Financió la construcción de iglesias, canchas de fútbol y escuelas en barrios marginados, y solía repartir dinero entre la gente pobre. Así estuvo invirtiendo gran parte de su riqueza y tiempo en el beneficio de la comunidad. Y mi sentimiento de gratitud hacia todas las personas que colaboraron en los trabajos materiales para la construcción de esta cancha. Muchas gracias. A ver, De esta forma, Escobar cultivó una imagen de benefactor frente a la gente más desfavorecida, mientras el Estado era percibido como ausente o corrupto. Irresponsable porque tenemos 142.000 desempleados en el Valle de la Burrá. Inhumana porque se está jugando con el pan de miles de familias antioqueñas. En vez de estar apoyando su trabajo humilde y honrado, en vez de estarnos dotando de casetas para que puedan subsistir dignamente, para que contribuyan a solucionar el grave problema del desempleo que nos agota y nos asfixia. Todas estas obras de caridad, junto a un impecable uso de los medios de comunicación, hicieron que a Escobar se le considerara una especie de Robin Hood paisa. A conversar con él, porque con Pablo era muy agradable conversar. Pablo era muy tranquilo. Yo nunca lo llegué a ver bravo. Un gran patrón. Era un tipo que no nos gritaba.
con todos los trabajadores era muy humanitario. Y siento que mi papá también, desde su propia vida, desde sus propios ejemplos buenos y malos, nos mostró los extremos a los que puede llegar el ser humano en cuestiones como el amor o la violencia. Yo veo a Pablo Escobar como mi amigo. Y como amigo para mí fue excelente, hermano. Y yo amigos tengo muy poquito. Todos los que conocieron personalmente a Escobar opinaban lo mismo. Era una gran persona. Todo lo opuesto a lo que el resto del mundo piensa. Un amigo leal, un padre ejemplar y un jefe humilde. Bueno, una vez iba Manuelita con Neptuno, que había decidido salir a dar un paseo por el bosque. Manuelita escuchó unas carcajadas. Manuelita estaba sola. Se inventa una historia de una bruja. Yo presiento que es como una despedida que él se hace con Manuela. ¿Cómo puede ser que ese hombre que se percibe cariñoso en sus grabaciones, pacífico y cuerdo en sus discursos, y empático y amable en sus cartas, sea el mismo demonio jefe de la mafia que ocasionó tanto derramamiento de sangre en Colombia? Nos encerramos él y yo en una pieza. Había una cama grande, ancha, pues una cama doble. Pablo se puso a atender esa cama bien para que yo no me sintiera mal. Y yo decía, pero por Dios, este hombre, pues todo lo que se le atribuye y lo que ha hecho para incomodar, ya incomodaba a medio mundo y está preocupado porque un periodista le sienta cómodo. Todo lo que yo he oído decir en noticias que Pablo hizo, mandó a hacer, y yo decía, pero esta persona no parece tener la capacidad de hacer eso. Eso era muy curioso, ¿cierto? ¿Acaso era otra persona dentro del cártel de Medellín, el actor intelectual de todos los atentados y atrocidades atribuidos a Escobar? ¿O simplemente Escobar era un psicópata, alguien manipulador capaz de mostrarse de una manera u otra a quienes le interesan? Un día Manuelita se levantó de la mañana y se dio cuenta que Manuel estaba muerto. Querida Manuelita, yo ya he vivido muchos años. Voy a morir en este momento en que te estoy escribiendo. Por lo tanto, he tomado la determinación de dejarte como herencia mi varita mágica. Solo te pido que la uses para cosas muy buenas. La parábola de Pablo es una historia surreal. Un joven que en búsqueda de dinero para su familia comienza contrabandeando cigarros y robando lápidas, y que décadas después lograría una fortuna inimaginable, llegando a ser congresista y activista en su país, utilizando todo lo bueno y malo de sí para convertirse en el jefe del bajo mundo. Y aunque su principal objetivo fue darle a su familia la vida que merecían, su ambición y obsesión por más fueron la causa de su ruina.